Me ha llegado una pregunta muy, pero muy importante y tiene que ver con Charlie Kirk. Charlie Kirk, este joven conservador de derecha, quien fue una de las personas que más apoyó y ayudó a Trump a llegar a la presidencia. Bueno, me mandaron una pregunta básicamente sobre esto. ¿Qué opinaba Charlie Kirk sobre la guerra con Irán? Recordemos que él fue asesinado en septiembre del año pasado y por lo tanto vivió toda la etapa y el periodo de esa guerra de 12 días. Bueno, Charlie Kirk es alguien que hemos seguido mucho en este canal, especialmente en el contexto de su fallecimiento, en el contexto de todo lo que ocurrió esos días, lamentablemente, y por lo tanto me parece muy importante también transmitirles aquí realmente qué es lo que él pensaba. Y para eso este video lo llevo preparando ya un poco más de 3 días, porque me tomé el trabajo de revisar absolutamente todo lo que él haya dicho en las redes sociales, lo que haya dicho en su programa de Charlie Kirk Show, lo que haya dicho en Twitter especialmente, y básicamente he llegado a esta conclusión. Charlie Kirk siempre mantuvo una posición consistente, nunca cambió de opinión como algunos están diciendo ahora, una opinión matizada también respecto a atacar Irán a lo largo de los años. En general, y vamos a ver las publicaciones más importantes, pero en general él se opuso firmemente a una guerra a gran escala, algo como la que está pasando ahora. Él se opuso también a intervenciones terrestres, que es lo que están hablando ahora, aunque yo creo que van a terminar dando marcha atrás cuando se den cuenta de que Irán no es Venezuela, Irán no es Irak, Irán no es Afganistán. Él se opuso terminantemente a intervenciones terrestres, a invasiones. Él se opuso también a cambio de régimen, atentos con esto. Él se opuso a... Ustedes pueden pensar todo lo que quieran del régimen iraní. Charlie Kirk pensaba que era un régimen también criminal, pero él se opuso fervientemente a un cambio de régimen o a la construcción incluso de naciones en Medio Oriente. ¿Por qué? Y dio algunos argumentos bastante importantes, porque él dijo que tales acciones siempre llevan a conflictos interminables, a conflictos peligrosísimos, a la inestabilidad regional, a refugiados masivos, como de hecho pasó en Europa después de las intervenciones en Libia, en Siria, en Afganistán, y esto también tenía un costo económico insostenible para los Estados Unidos. Ahora, yo decía recién con matices, ¿por qué? Porque él sí apoyaba, por ejemplo, acciones quirúrgicas, acciones concretas, por ejemplo, un ataque a instalaciones nucleares para prevenir que Irán obtenga armas nucleares, especialmente si la diplomacia fallaba. Pero también, nuevamente, él ponía la diplomacia por encima de todas las cosas. Y esa postura yo creo que sí se alinea con lo que era la doctrina de Trump, al menos como la ha explicado hasta ahora. Yo creo que esta guerra de Irán está siendo una excepción realmente, porque yo creo que la situación, y lo he dicho honestamente en este canal, se le ha ido un poco de las manos y eso lo saben. Pero más allá de eso, lo que opinaba Charlie Kirk iba en consonancia con la doctrina de Trump de restricción pragmática, de darle prioridad a los intereses de los Estados Unidos y evitando básicamente desastres tales como los de Irak, como los de Afganistán o como los de Libia. Nuevamente, para que quede muy claro, Charlie Kirk decía y enfatizaba que Irán es un régimen malvado políticamente hablando, que es responsable de ataques contra ciudadanos de los Estados Unidos, pero él insistió que la respuesta debe ser proporcional y contenida para no escalar una guerra total, porque eso sería un desastre para los Estados Unidos. Y por eso vamos a ver varios de sus publicaciones donde él muestra mucha coherencia durante los años 2019 y 2020, durante tensiones bajo la primera administración de Trump, como el derribo de un dron de los Estados Unidos, como el ataque a la embajada de los Estados Unidos en Bagdad. Bueno, aquí hace referencia, es un video que puse cuando la feminista Taylor Swift se decidió por el matrimonio yendo totalmente en contra de los principios feministas. Pero más allá de todo eso, básicamente lo que Charlie Kirk hace en este contexto, primero, que se dan muchas tensiones durante la primera administración de Trump, ¿no? Decía recién el derribo de un drone, el ataque a la embajada de Bagdad, los misiles iraníes. Él en ese momento elogió mucho la restricción de Trump, cómo Trump se controló, cómo Trump mismo llamó a evitar guerras innecesarias.
Y luego hacemos un adelanto a lo que fue la guerra de los 12 días en junio de 2025, cuando se da ese conflicto entre Israel e Irán con ataques quirúrgicos de Trump contra el programa nuclear iraní. Ahora, según al menos se nos ha informado y yo creo que se sabe públicamente, en relación a los 12 días, esa guerra de los 12 días fue la última vez que Charlie Kirk estuvo presente en el Salón Oval hablando con Trump. Trump terminó furioso con él porque él le dijo que no había que atacar Irán, no había que invadir. Trump yo creo que sigue el consejo de él y finalmente decide solamente hacer ataques quirúrgicos sobre el programa nuclear iraní, que supuestamente lo destruyeron, al menos eso dijeron en julio, no sé por qué ahora tienen que atacar de vuelta para destruir el programa nuclear si lo habían destruido completamente en junio del año pasado. Pero más allá de eso, Charlie Kirk celebra el cese al fuego rápido, sin baja de los Estados Unidos y sin cambio de régimen, y es en ese contexto que él critica mucho a los neoconservadores, a todo ese grupo de políticos de los Estados Unidos que han vivido de la guerra, que se han hecho millonarios con la guerra y que promueven intervenciones agresivas, advirtiendo, en el caso de Charlie Kirk, sobre riesgos de guerras civiles, especialmente en Irán, que es un país con 92 millones de habitantes, con un mosaico cultural muy amplio, y que eso también podría generar un flujo de refugiados anti-estadounidenses hacia Occidente, especialmente hacia Europa. Por eso, a continuación yo quiero hacer un repaso cronológico de las distintas publicaciones de Charlie Kirk que tienen que ver con esta situación, que tienen que ver con Irán, un repaso de todo lo que pude encontrar al respecto, especialmente voy a citar algunas de las secciones claves para ilustrar o tratar de entender cuál es el razonamiento. Ahora, 14 de mayo del 2019, él públicamente se opone a una guerra terrestre con Irán, sí favorece las sanciones y la cancelación del acuerdo nuclear, pero se opone a la intervención militar. Y dice lo siguiente: hay muchos rumores de que podríamos estar preparando una guerra terrestre en Irán. Mira, en 2019 ya se decía. Había muchas personas que querían una invasión terrestre. Y dice esto sería un gran error. Las sanciones, impedir la financiación y cancelar el acuerdo con Irán son medidas estratégicas acertadas. Pero otra guerra terrestre con tropas de los Estados Unidos no es la respuesta, no es la solución. Acabemos con las guerras interminables y sin sentido. Muy importante porque esto es obviamente totalmente actual, pero fue el 14 de mayo del 2019 cuando ya estaban hablando acerca de una invasión a Irán. Luego vayamos al 21 de mayo de 2019, haciendo referencia aquí a un político demócrata, Adam Schiff, que es un hipócrita, especialmente por su postura sobre Irán. ¿Por qué? Porque en 2015 Adam Schiff, dice ahí, pidió graves repercusiones y el uso de la fuerza contra Irán. Él estaba a favor de atacar Irán, pero en el 2019 se opone. Se pone del lado de Irán. ¿Pero por qué se pone del lado de Irán? Simplemente por estar en contra de los Estados Unidos. Culpa al presidente Trump por los disturbios y ganándose incluso, dice él, los elogios, este hombre, Adam Schiff, ganándose los elogios de este régimen por su apoyo. Los demócratas, dice, odian a Trump más de lo que ellos aman a los Estados Unidos, ¿no? Los demócratas odian a Trump más de lo que ellos aman a los Estados Unidos. Y la gran pregunta es, ¿de qué lado realmente está él, no es cierto? Entonces Charlie aquí está usando este ejemplo para contrastar su propia consistencia antiguerra, porque él básicamente lo que está diciendo es: yo estoy siempre en contra de la guerra, estoy siempre en contra de la invasión terrestre, no importa quién sea el presidente, si es Obama, si es Trump, si es Biden. Incluso cuando Trump es el presidente estoy opuesto, cuando Obama es el presidente también estoy opuesto, no como este hombre que va cambiando su posición de acuerdo al presidente de turno, porque esta gente odia más a Trump de lo que ama a los Estados Unidos. Luego vayamos al 21 de junio de 2019, miren, tal vez ustedes no recuerdan, pero en ese momento el presidente Trump estaba por atacar a Irán y básicamente Trump decide cancelar un ataque que habría matado a 150 iraníes en respuesta a un dron que le bajaron, un dron de Estados Unidos que le bajaron desde Irak. Y dice lo siguiente:
Trump hizo lo correcto al cancelar un ataque militar contra Irán. Un ataque de parte de los Estados Unidos, ¿no?, que habría matado a 150 personas como respuesta al derribo de un dron, no es una represalia adecuada. No, porque se le va la fuerza, ¿no es cierto? Irán debe seguir siendo sancionado y rendir cuentas. Una guerra sin fin no es la solución. Por lo tanto, yo creo que en este momento, y gracias a la persona que me hizo esa pregunta en uno de los comentarios, yo creo que en este momento Charlie Kirk estaría totalmente opuesto a esta guerra, especialmente al hecho de que destruyeron una escuela con niños y murieron más de 160 niños. Bueno, Charlie estaría horrorizado ciertamente de una situación así. Vamos a enero, 3 de enero del 2020. Él está de acuerdo con un ataque quirúrgico contra Soleimani, quien es el general de las fuerzas revolucionarias de Irán, pero él advierte contra una guerra total. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual él está a favor de esto? No lo sé, ya les voy a contar una anécdota, pero ahí dice: el presidente Trump hizo lo correcto, se trató de un ataque quirúrgico y selectivo contra un asesino despiadado y brutal, responsable de la muerte de cientos de estadounidenses, pero no necesitamos una guerra con Irán. Entonces, está bien matar al general de la Armada de Irán, pero no realizar una guerra con Irán, porque eso sería un sinsentido. Ahora, Soleimani tal vez es responsable, yo necesariamente no lo sé porque no lo puedo demostrar, pero supongamos que sí, que él es responsable por ataques a ciudadanos de los Estados Unidos, a soldados, que él haya dado las órdenes y por lo tanto Estados Unidos decidió asesinarlo cuando él se encontraba en Irak. Él había ido a una reunión, una cumbre, una especie de reunión entre Irak e Irán. Él era el representante y cuando él va camino al aeropuerto, él tenía una aplicación de oraciones del Corán. Era una aplicación fabricada por la CIA para saber la geolocalización de esta persona. Curiosamente, y es algo que yo lo explico en el libro Apaga el celular y enciende tu cerebro, pero la CIA y las agencias de inteligencia hacen muchas aplicaciones que ustedes a veces bajan en el celular, aplicaciones para mujeres sobre el periodo, por ejemplo, y el ciclo menstrual, aplicaciones sobre la Biblia y para hacer oraciones de la Biblia, aplicaciones del Corán, y muchas otras aplicaciones que parecen totalmente inofensivas, en realidad son de agencias de inteligencia para robar datos, para sacar datos y para obtener la geolocalización de una persona. Entonces, en el caso de Soleimani, él tenía una aplicación hecha por la CIA del Corán y de esa manera ellos sabían su geolocalización y en ese momento le cayó el misilazo de un dron y lo mataron. Ahora, yo tengo información, por otra parte, una información que fue revelada por un miembro del Comité de Inteligencia de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, un congresista, que él reveló que la razón por la cual lo mataron a Soleimani no es para básicamente castigarlo por muerte de ciudadanos de Estados Unidos, sino porque la CIA había hecho un trato con él para esconder a Bin Laden en Irán durante toda la guerra de Afganistán. Es decir, Bin Laden, el supuesto autor intelectual de los ataques de las Torres Gemelas, nunca estuvo en Afganistán, o al menos durante la guerra no estuvo en Afganistán, sino que lo escondieron en Irán, se lo dieron a Soleimani para que lo tenga escondido, para que lo protejan, para poder entonces justificar la invasión de Afganistán, que ese es otro tema que tiene que ver con la amapola, con el tráfico de la droga y demás, que eso lo podemos ver en otro video. Pero esto es algo que está documentado, es algo que está prácticamente demostrado, que este señor Bin Laden estuvo escondido por la misma CIA dentro de Afganistán y no es la razón verdadera por la cual lo mataron, como aquí presenta Charlie Kirk. Pero más allá de eso, esa es la posición. No una guerra con Irak, está bien matar a alguien que ha hecho tanto daño, pero no una guerra con Irak. Luego vamos al 8 de enero de 2020, donde él nuevamente defiende la restricción de Trump tras múltiples provocaciones iraníes. Es decir, los iraníes estaban provocando a los Estados Unidos y en ese momento Trump se controla a sí mismo. Y dice lo siguiente: si Trump quisiera la guerra con Irán, ya la habría tenido, ¿no? Ya la habría tenido. Le dieron motivo a los iraníes. Después de que derribaron un drone, después de que atacaran nuestra embajada, la embajada de los Estados Unidos en Bagdad, después de esta noche, había en ese momento una serie de amenazas de Irán
Y él dice, por eso dice, después de esta noche ya es otra razón para atacar, pero ha mostrado moderación. La doctrina Trump es la política exterior más pragmática en décadas. Por eso yo creo que ahora estaría un poquito desilusionado con Trump, Charlie Kirk, ¿no? La doctrina Trump es la más pragmática política exterior de los Estados Unidos en décadas. Trump no es un belicista. No dejes que la izquierda te mienta. Y yo creo que tenía razón en esa percepción Charlie Kirk. Vamos al 3 de enero de 2020 y dice, ahí en respuesta al ataque de los Estados Unidos, perdón, el ataque de Irán a la embajada de los Estados Unidos en Bagdad, donde él dice que debe haber una respuesta fuerte, pero debe ser contenida, debe ser proporcional. Si atacas, dice, una embajada de los Estados Unidos, recibirás toda la fuerza del ejército de los Estados Unidos. Si atacas a nuestras tropas, recibirás una respuesta desproporcionada. Ahora, la verdadera prueba será contener al malvado régimen iraní, apoyar al pueblo iraní, mantenerse al margen de una guerra terrestre. Mantenerse al margen de una guerra terrestre. Es decir, lo que hoy están hablando de una invasión terrestre de Irán, él se oponía fervientemente porque para él sería una locura. Y vamos a otra publicación de Charlie del 3 de enero, también ese mismo día, donde básicamente reitera su oposición a la guerra. Él se oponía a la guerra. Irán, y miren esto, qué interesante, no lo hacía porque le pague el régimen iraní, porque hay muchos tontos en Twitter que dicen, ay, te dices eso porque te pagan, te financia Qatar. Bueno, hay gente que no piensa, pero no escuchan a los que no piensan, escuchan a los que piensan. Charlie Kirk pensaba, y él dice, Irán, sí, es un régimen malvado, es un régimen malvado. Fue correcto responder con fuerza tras el ataque a la embajada. Es fundamental, sin embargo, que nos mantengamos moderados y disciplinados ante otra guerra interminable e imprudente en la región. Nuestro futuro no está en Medio Oriente. La arena y la muerte nos llevarán a la ruina. Nos van a quebrar, básicamente, fiscalmente, no a la guerra con Irán. No a la guerra con Irán. Esto es muy interesante. No, nuevamente lo dice, no a la guerra con Irán. Luego vamos a saltear y vamos a ir al 3 de abril del 2025, el año pasado, ¿no? Y ahí nuevamente, para que vean cómo su postura es consistente, él advierte contra el cambio de régimen, él cita los riesgos de la deuda de los Estados Unidos. De hecho, ahora Estados Unidos se está endeudando con más de 2.000 millones de dólares al día. Es una locura realmente. Él habla del agotamiento militar, de la catástrofe que se podría seguir de una guerra. Y dice lo siguiente, está pasando desapercibido porque hay muchas otras noticias, pero los tambores de guerra vuelven a sonar en Washington, D.C. Es decir, estamos distraídos por muchas otras noticias, pero hay gente en Washington que quiere la guerra. Los belicistas temen que esta sea su última oportunidad de conseguir la ballena blanca que ellos llevan persiguiendo durante 20 años. El cambiar una guerra total para cambiar el régimen de Irán. Hace referencia a una ballena blanca. Viven 30 años persiguiendo una ballena blanca. Eso es una referencia a Moby Dick. En Moby Dick se cuenta la historia del capitán de un barco que está obsesionado por finalmente cazar esa ballena blanca que era el terror de los marineros. Y Moby Dick es un libro genial, es uno de los libros que más he leído, creo que más de 10 veces lo he leído porque es muy profundo, es una historia de un drama tremendo. Siempre me impactó mucho desde niño que leí ese libro. Y él dice, ese libro comunica la obsesión de ese capitán. El barco se hunde y siguen con un bote cazando la ballena. Es increíble realmente. Entonces está muy buena la analogía que hace Charlie Kirk. Estos están como ese capitán obsesionado. Estos que les gusta hacer la guerra, que viven de complejo militar industrial, todos los neoconservadores, todo ese grupito, ¿no es cierto?, que creció bajo el ala de Bush en la guerra de Irak. Estos que todavía siguen en Washington quieren una guerra total para cambiar el régimen de Irán. Pero dice lo siguiente, una nueva guerra en el Medio Oriente sería un error catastrófico. Nuestras reservas militares, es decir, nuestras reservas de municiones, de misiles, que es lo que está ocurriendo ahora, que lo están denunciando dentro de la misma Casa Blanca del Pentágono. Nos estamos quedando sin misiles, ¿no? Nuestras reservas militares se han agotado tras 3 años de apoyo a Ucrania. Nuestro esfuerzo por relocalizar la fabricación apenas ha comenzado y tardará años en dar sus frutos.
Esto lo decía el año pasado. Y la situación no ha cambiado. Estados Unidos está en una situación muy difícil ahora. Es una de las razones por las cuales Estados Unidos concentró la defensa de Israel y abandonaron totalmente los países del Golfo, los aliados, porque no tienen suficientes armas, ¿no? La guerra, dice, empeoraría nuestro ya inmenso déficit, el déficit financiero, la deuda, empeoraría la deuda nacional. Irán es más grande que Irak, que Siria y Afganistán juntos. Es más grande que los tres juntos, dice Charlie Kirk. Una guerra no sería fácil y podría convertirse fácilmente en una calamidad. Gracias a la moderación del presidente Trump durante su primer mandato, Estados Unidos tiene una oportunidad de oro para alejarse definitivamente de los atolladeros del Medio Oriente. Entonces, gracias a Trump, es una oportunidad única. No debemos desperdiciar esta oportunidad para que algunos políticos de Washington que ya han pasado la historia puedan sentirse duros, ¿no? Los viejos, esos que ya han pasado la historia, esos viejos que están en el Congreso, que ahora se hacen los duros, pero están enviando, dice, a morir a jóvenes estadounidenses una vez más. ¿No? Qué fácil para esos viejos mandar a matar a los hijos de otros, ¿no? Entonces, denuncia esos tambores de guerra en Washington y elogia la restricción de Trump durante su primer término. Es decir, ese es el Trump que queremos. Eso lo decía Charlie Kirk. Ese es el Trump que queremos. Vamos a la siguiente publicación, que es de junio del 2025. 19 de junio, ¿no? Ahí él apoya posibles ataques quirúrgicos a instalaciones nucleares, pero explica por qué el cambio de régimen es un error enorme. Es un error enorme. Y ahí básicamente él dice: se podría comentar a favor de que Estados Unidos ataque las instalaciones nucleares de Irán. Hay que reconocer que Trump ha sido coherente en este sentido durante 15 años, pero un cambio de régimen, y ahí dice, explico por qué esto sería un gran error. No, y ahí habla básicamente de cómo sí sería podríamos dar argumentos acerca de por qué los iraníes no pueden tener armas nucleares, pero desarrolla esas ideas que veníamos diciendo después. Una guerra terrestre sería un desastre, una guerra de cambio de régimen sería un desastre total. Esto sería un desastre para la deuda de los Estados Unidos, para la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos, cada vez que se meta en guerras, termina en algo totalmente peor, ¿no? Irán no debe obtener una arma nuclear. Ahora, la razón por la cual esta gente quiere hacer la guerra no es por una arma nuclear, eso es una excusa, sino que hay gente que simplemente quiere destruir un régimen para llenarse de dinero, y es ahí cuando él lo destruye. Vamos a junio 20 de 2025 y él pregunta retóricamente sobre los refugiados anti-Estados Unidos, si hay una intervención agresiva, porque esto va a ser un problema muy grande. Si llevamos, dice, a cabo una intervención militar estadounidense más agresiva en Irán, ¿cuántos iraníes que gritan muerte a los Estados Unidos se van a convertir en refugiados que tal vez acaben en Estados Unidos? Es un serio problema lo que está planteando, porque, a ver, hemos traído un montón de gente de muchos otros países, hemos traído gente de países islámicos que odian a los Estados Unidos, pero han sido forzados a salir por las guerras que Estados Unidos ha creado. Y ahora tienes esa gente en el medio, ahora tienes esa gente en España, tienes esa gente en Francia, la tienes en Italia, la tienes en Holanda, la tienes en Bélgica, la tienes en Alemania, la tienes en Suecia, en Noruega, la tienes hasta en Islandia, en Canadá está lleno de militantes islámicos peligrosísimos. Todo por esas guerras que crearon, ¿no? Esto es realmente muy, muy preocupante, y por eso es muy buena la pregunta retórica que es aquí. Sí, destruimos un régimen, pero ¿qué vamos a hacer con la gente cuando esa gente que odia a los Estados Unidos viva con nosotros? Luego vamos a ir a una publicación de junio 21 del 2025, donde hace una crítica al National Review. Es una revista que lo está atacando los neoconservadores, aquellos que buscan la guerra total, lo atacan por su posición en contra de la guerra, y donde él aquí es muy preciso, ¿no es cierto?, en sus palabras. Dice: nuevamente
El National Review vuelve a la carga difamando a los conservadores, dice, con una falsa dicotomía. Y esto es muy importante porque hoy en día esa falsa dicotomía ha vuelto y mucha gente en este canal en los comentarios comete esta falsa dicotomía, esta falacia. Según el autor de este artículo, o estás 100% a favor de la guerra o eres un pro-iraní. O estás 100% a favor de la guerra, o si no estás a favor de la guerra 100% es un antisemita. Es una mentira, es una mentira. Y el problema con esto es que no te ponen un término medio, ¿no? No se puede ser, dicen ellos, a la vez pro-Israel, que yo lo soy, dice, es un hecho indiscutible. Y no se puede ser, si eres pro-Israel, no puede ser contrario a precipitarse en otro atolladero, en otra guerra para cambiar un régimen en Medio Oriente. Estas personas, dice, que cometen estas falacias, están destruyendo el apoyo a Israel al ofrecer una opción intelectualmente deshonesta de estar a favor o en contra. O estás a favor o estás en contra. George Bush presentó un argumento similar y como resultado su legado ha sido empañado con mucha razón. Pero claro, Bush decía, o estás conmigo o estás contra mí, pero no hay otra opción. Estas personas, dice, no tienen ni idea de cuánto están perjudicando la causa que dicen defender. Y tienen toda la razón del mundo, porque ahora la opinión pública está totalmente en contra de Israel. ¿Pero por qué está totalmente en contra de Israel? Porque no te pusieron ningún término medio. Uno puede estar a favor de Israel como Estado. Hay personas que dicen, yo amo a Israel, perfecto, está muy bien. Tienen todo el derecho de hacerlo. Pero podemos estar en contra de decisiones concretas o acciones concretas que son criminales en muchos casos. O por ejemplo, podemos estar totalmente en contra del régimen iraní. Para mí es un régimen malvado el régimen iraní, pero eso no justifica que tengamos que ir a cambiar ese régimen. Como dice Charlie Kirk, porque eso genera una serie de problemas gigantescos, mucho mayores que ese régimen. Es decir, ese régimen es malo, pero la consecuencia de tratar de intervenirlo va a ser peor. Por eso dice ahí, rezo por la paz, rezo por la estabilidad a largo plazo de Israel, confío en que el presidente garantice que Irán no tenga armas nucleares ni misiles básicamente balísticos para atacar a Israel y rezo para que podamos llegar a esa conclusión sin desestabilizar Irán, sin provocar una guerra civil o sin desencadenar otra crisis de refugiados musulmanes, una posición compartida por la mayoría o la vasta mayoría de ciudadanos norteamericanos, la gran mayoría. Es interesante, no hay que hacer una guerra civil, no hay que cambiar el régimen. Sí, hay que prevenir que tengan armas nucleares y misiles balísticos, pero no hay que tratar de hacer lo otro porque eso va a ser un problema gigantesco. Y luego, 21 de junio, él elogia ese ataque quirúrgico de Trump contra las instalaciones nucleares, pero sin tratar de cambiar un régimen y sin intervención militar. Y dice, Irán no le dejó otra opción al presidente Trump. Durante una década él se ha mantenido muy firme en que Irán no puede tener armas nucleares. Irán decidió dejar de lado la diplomacia para conseguir una bomba. Este es un ataque quirúrgico efectuado a la perfección. El presidente Trump actuó con prudencia y decisión. Entonces estaba a favor de los ataques quirúrgicos, pero ciertamente que no estaría a favor de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y es por eso que en otra publicación del 23 de junio, él celebra el cese al fuego en la guerra de los 12 días. Está compartiendo aquí una noticia del presidente Trump y dice, noticia de última hora, Israel e Irán han acordado un alto del fuego que comenzará en aproximadamente 6 horas, en lo que la historia muy bien podría denominar la guerra de los 12 días. Oremos por una paz duradera en Israel, en Irán y en todo el Medio Oriente. Luego vamos a el 23 de junio, ese mismo día, donde él enfatiza resultados muy positivos sin una guerra total. Es decir, no, miren lo que logró Trump, dice, no hay armas nucleares para Irán, hay muy bueno, pero también es muy bueno que no hay tropas en el terreno. Por eso yo creo que Charlie Kirk en este momento estaría muy en contra de la invasión, no hay tropas sobre el terreno, lo cual significa que no hay muerte de soldados de los Estados Unidos, no al cambio de régimen. Miren esto nuevamente, Charlie Kirk dice no al cambio de régimen en Irán. ¿Por qué? Porque eso traería consecuencias peores todavía para la región. No al cambio del régimen, no a la construcción de una nación, porque eso sería un desastre, no a la guerra.
el presidente Trump nos ha dado una lección histórica magistral, una lección magistral histórica. A los pocos días el ayatolá básicamente declara la victoria, nosotros ganamos esa guerra, y es ahí cuando Trump se enoja y dice no vamos a remover las sanciones contra Irán porque cómo vas a declarar la victoria. Y dice algo que es muy curioso, muy gracioso, que me pareció a mí Charlie Kirk. Dice lo siguiente: noticia de última hora, el presidente Trump afirma que ya no levantará las sanciones a Irán después de que el ayatolá declarara que había ganado la guerra. Y miren esto, como es un hombre de gran fe, ¿no es cierto? Es un líder espiritual. Se supone que no debe mentir. ¿Por qué está mintiendo si no ganaron ninguna guerra? ¿No? Si es un hombre de gran fe, es un líder espiritual. Eso me causó mucha gracia. Y estos, a ver, es un hombre de gran fe, pero está siempre enfadado, hostil, infeliz, ¿no es cierto? Deseando la muerte. ¿Qué tipo de fe es esa? ¿Qué tipo de líder espiritual? Ojalá los líderes de Irán se dieran cuenta de que a menudo se consigue más con miel que con vinagre, con dulzura que con esa amargura, ¿no es cierto? Vale la pena leerlo todo a esta publicación del presidente Trump. Es una declaración memorable del presidente. Y finalmente, la última referencia a Irán es poniendo a Irán de ejemplo. A mí me sorprendió esta, porque usa las deportaciones masivas en Irán como ejemplo para Estados Unidos, ¿no? Que es una nota circunstancial con lo de la guerra, ¿no? Si alguien dice que las deportaciones masivas son imposibles, muéstrenle esto. Irán ha deportado a 1.100.000 personas ilegales solo en este año, solamente en el 2025. Deportaron a 1.100.000 personas los iraníes. Interesante, ¿no? Incluyendo 500.000 en el último mes, mientras libraba una guerra contra Israel. Se puede hacer, y se puede hacer fácilmente. A ver, si Irán, que estaba con guerra, pudieron deportar 1.100.000 personas, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros? Esta entonces era la postura de Charlie Kirk. Gracias a la persona que me hizo la pregunta, me parece muy importante tener esto en cuenta, pero básicamente Charlie Kirk tenía una posición de Estados Unidos primero, fuerza cuando fuese necesario para la seguridad, con ataques quirúrgicos, pero nunca una guerra innecesaria. De hecho, él en el 2025 sí apoyó el ataque con los bombarderos a las instalaciones nucleares para una paz rápida, sin costos mayores, pero que tiene una visión pragmática que contrasta totalmente con lo que está ocurriendo en este momento, que contrasta totalmente, están las antípodas de los neoconservadores, y una visión de Charlie Kirk que ha sido siempre consistente a pesar de las críticas. Entonces, Charlie Kirk, yo creo que en este momento está en el cielo. Le pedimos que cerca de Dios, ¿no es cierto?, se acuerde de los Estados Unidos, y que Dios toque el corazón de Trump, que Dios recuerde esa gran voz y esa gran conciencia moral que fue Charlie Kirk para los Estados Unidos de América. Y para todos aquellos que dudaban qué pensaba Charlie Kirk, espero que este video se los haya aclarado. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias por ver este video. Gracias por comentar. Pónganme sus opiniones, sus comentarios, y nos vemos la próxima.